Fiscalía de Querétaro quería meter a la cárcel a una pobre niña indígena por un aborto espontáneo. Vamos a verlo. Antes de continuar con el video, quiero decirte que todavía siguen abiertas las inscripciones para mi próxima capacitación en materia de justicia mediática. Esta capacitación tiene la finalidad de darles a todas las personas que están vinculadas con el derecho, así como también instituciones de procuración de justicia, las herramientas precisamente para poder trabajar con casos que se vuelven mediáticos, protegiendo la integridad de sus clientes y salvaguardando el bienestar de todos los involucrados. Todos los detalles se encuentran en el link que está en la descripción de este video. Si a ti te interesa proteger a tus clientes y salvaguardar la integridad de tus casos, únete. De manera concreta estamos hablando de la carpeta de investigación que se habría imputado en contra de Esmeralda N., una adolescente de Querétaro de 14 años, en un caso que le dio la vuelta completa al territorio nacional y sobre el cual se construyeron dos enormes narrativas. La primera de ellas, impulsada por la colectiva feminista ADAX Digitales Asociación Civil, quienes a través de diversos comunicados así como de videos que hicieron por medio de sus redes sociales. Hola a todas y a todos quienes han seguido puntualmente este caso de visibilización que hemos llevado a través de las plataformas digitales y los medios formales. Dieron a conocer la noticia de una pequeña niña indígena, quien supuestamente habría sido víctima de violación, quien además habría tenido un aborto espontáneo a no más de 4 meses, que en ningún momento se había enterado que estaba embarazada y que ahora estaba siendo criminalizada por la Fiscalía de Querétaro, quien la quería meter a la cárcel durante 3 años, así como exigirle el pago de una indemnización de más de 500,000 pesos hacia su agresor. La segunda de ellas, revelada por la propia Fiscalía en voz del propio fiscal de Querétaro: no hay ningún antecedente de que se estén judicializando asuntos, ni este ni ninguno otro, por el delito de aborto. En donde se hablaba de una relación consensuada entre dos adolescentes, uno de 16 años, el papá del bebé, y otra de 14 años, la mamá, que había dado pie a un embarazo que duró 9 meses, que efectivamente fue producto de una gestación de más de 36 semanas, que culminó en un parto en tiempo y forma, porque de acuerdo con la Fiscalía, el bebé nació vivo. El bebé nació vivo. Respiró. Nosotros agotamos las pruebas periciales, las integramos en la carpeta de investigación correspondiente y pudimos elementar que respiró. Y que después de esto llevó al infanticidio de este bebé en manos de la mamá por asfixia. Es que la causa del fallecimiento fue por estrangulamiento, es decir... Y es que, como ustedes se darán cuenta, la discrepancia entre ambas versiones es abismal. Sin embargo, fue la primera versión de los acontecimientos la que prendió las redes sociales y sobre de la cual muchísimas personas comenzaron a emitir opiniones y también comenzaron a movilizarse para pedir apoyo a diversas autoridades de todo el país para interceder en favor de los derechos de la pequeña. Y en ese sentido tenemos que ser muy críticos con la información en torno a este caso. En primer lugar, porque lo tenemos que decir, la mayoría de las personas que intervinieron a través de redes sociodigitales en ningún momento vieron la carpeta relacionada con el caso, tampoco escucharon las audiencias relacionadas con el caso, y es más, ninguno de ellos puede constatar ni siquiera la existencia de una niña. La situación es tan grave que hubo personas a través de la red social Twitter que utilizaron fotos sacadas de Google en donde estereotipaban las comunidades indígenas para decir que esa era la niña del caso. Fotografías que incluso databan de notas de 2018, de 2020, y que cuya única finalidad era incentivar el morbo, dar lástima y provocar así una reacción emocional por parte de las audiencias, lo cual viola todos los estándares éticos de comunicación conocidos y por conocerse. Más aún, otro punto importante aquí es cómo el caso terminó politizándose, ya que este caso fue inmediatamente atraído por muchas organizaciones feministas pro aborto que lo utilizaron para así poner sobre de la mesa las discusiones sobre el tema de la despenalización en México. Y es que la narrativa que fue difundida a través de medios de comunicación por ADAX Digitales contaba con todos los elementos para que así se hiciera. Era una menor de edad, incapaz de dar consentimiento, que formaba parte de una población vulnerable, que había sido además víctima de una agresión sexual, que además había tenido un aborto espontáneo, con lo cual se descartaba la idea de que ella misma se lo hubiera intentado provocar a través de un medio asistido que ella hubiera realizado en su casa, y sobre de la cual caía el estigma de la criminalización por parte de las fiscalías machistas y misóginas del estado de Querétaro, gobernado por el grupo de derecha del PAN. Como se darán cuenta, era el caso perfecto para tirarle a los panistas, para atacar las fiscalías, para posicionar el tema del aborto, y como dicen en mi pueblo, si una historia es demasiado buena, posiblemente es porque no es verdad. Y es que a tan solo días de que esta narrativa incendiara todas las redes sociales y escalara incluso hasta la presidencia de la República, el fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández salió frente a diversos medios de comunicación quienes ya lo estaban buscando para esclarecer las situaciones con este asunto. Y en primer lugar, el fiscal dio una declaración brutal. En Querétaro no se ha hecho una sola carpeta imputada por materia de aborto. No hemos judicializado ninguna carpeta por el delito de aborto. No hemos hecho ni siquiera una imputación. Es decir, nunca hemos buscado que un asunto
que de alguna manera pudiese ubicarse dentro de la descripción del tipo penal de aborto que se encuentra vigente en el estado de Querétaro, se lleve al Poder Judicial para que se pudiese vincular a proceso a una mujer por el delito de aborto. Es decir, es más, si ustedes se van a los datos oficiales en México, se cuenta que aproximadamente solamente hay 200 mujeres que habían sido procesadas y sentenciadas por este delito en el país. Sin embargo, si nosotros analizamos el informe Sombra que realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México, nos vamos a dar cuenta que precisamente para evitar imputar mujeres por aborto, lo que se realiza en las fiscalías de manera general es hablar de infanticidios, con lo cual mantienen el número de imputaciones por aborto de manera baja artificialmente, y de esta manera pueden salir a medios de comunicación a llenarse la boca de que nunca lo hacen. No obstante, la situación en Querétaro pareciera que no es el caso, y es que en la misma declaración del fiscal que contradice las declaraciones hechas por la colectiva, él habla de un embarazo que llegó hasta las 36 semanas, es decir, 9 meses de gestación íntegros, con lo cual la idea del aborto espontáneo a los 4 meses queda completamente desechada. Más aún, pone en propio cuestionamiento parte de la narrativa de la colectiva que decía que la niña en ningún momento se enteró de que estaba embarazada, porque si bien es factible y posible que la niña durante 3 meses pudiera no dar cuenta de dicho embarazo, cuando hablamos ya de un embarazo de 9 meses es casi imposible. Y aunque la posibilidad existe, es tan escasa que es difícil tomarla en cuenta para esta situación. Más aún, otro punto importante de la versión del fiscal es que hasta ese momento que se había difundido en redes sociales, la defensa de la propia niña en ningún momento había traído sobre de la mesa a colación el tema de la supuesta agresión sexual en su contra. Más aún, desde la fiscalía se dieron detalles de la edad del supuesto agresor, quien, aunque no conocemos su identidad y ni siquiera sabemos si era o no era familiar de la niña, sí sabemos que tenía 16 años. Con lo cual el fiscal está poniendo sobre de la mesa otro tema que es importante porque es una problemática social de la cual poco se habla, y tiene que ver con la hipersexualización de las adolescencias y con lo normalizado que tenemos que los adolescentes tengan relaciones sexuales a pesar de no contar con todas las herramientas de información que necesitan precisamente para evitar embarazos no deseados. Más aún, si hacemos caso a la narrativa que se construyó de que estamos tratando con personas que provienen de una comunidad indígena, también tenemos que recordar que dichas comunidades en muchos casos todavía se rigen bajo la figura de usos y costumbres, figura que fue defendida por el propio partido de Morena que hoy está en gobierno y es hipermayoría, y la cual ya ha sido fuertemente criticada por oponerse drásticamente a los derechos reproductivos de las mujeres y en general al desarrollo pleno de su autonomía, ya que en muchas regiones de México en donde todavía se rigen a través de usos y costumbres, el embarazo adolescente no solamente es algo normal, es algo que se impulsa precisamente en las mujeres de dichas comunidades, porque siguen perpetuando la idea de que si la adolescente de 15 años no está casada y no está lista para tener hijos, entonces ya es una quedada, situación que ya ha sido denunciada por muchas organizaciones de derechos humanos en México. En ese sentido, sí resulta un poco hipócrita que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, haya mandado a Citlali Hernández a tratar de detener todo este ejercicio de criminalización en contra de esta adolescente, cuando del otro lado, a pesar de contar con la mayoría calificada para hacer cambios constitucionales, sigue defendiendo la figura jurídica de usos y costumbres que precisamente permite y habilita que surjan este tipo de situaciones en donde adolescentes se embarazan y en donde les resulta muy difícil acceder a información o a servicios con respecto de su salud reproductiva porque los usos y costumbres de sus pueblos se los impiden. Pero la situación no termina aquí, y es que también tenemos que empezar a cuestionar todo este salto que ha hecho la gente con respecto de las penas privativas de la libertad en el caso de esta adolescente. Y es que parece ser que todo el mundo le resulta indignante que una persona vaya a prisión, lo cual nos deja entrever cuál es el imaginario colectivo que tenemos en México con respecto a las prisiones, y lo cual revela también otro problema central de nuestros programas de reinserción social, porque nadie en ningún momento pensó que una pena privativa de la libertad podía ser algo aceptable en estos contextos, porque desgraciadamente en la mentalidad mexicana la cárcel sigue siendo solamente lugar para la gente mala, para aventarla ahí a que se pudra y que se muera, con lo cual nos dejan en claro que toda la idea del sistema de reinserción social mexicano es un fracaso, porque si las personas siguen siendo incapaces de reconocer los centros privativos de la libertad como instituciones que sirven precisamente para dotar de herramientas a estos individuos y convertirlos en miembros activos y valiosos de la sociedad, es porque en la práctica estos centros han fracasado en realizar esa labor, más aún en contextos punitivos como en México, en donde se busca que cualquier cosa sea motivo de cárcel. Más bien a estas instituciones se les ve como calabozos en donde dejamos al olvido lo peor de nuestra sociedad, y por eso es que cuando se habla de una pena privativa de la libertad para un adolescente, todo el mundo quiere tratar de evitarlo porque saben que nuestras cárceles son un asco. Y en ese sentido yo me pongo a preguntarle a toda la gente que saltó, ¿por qué no estamos haciendo y tomando medidas para buscar que nuestras cárceles sean un poquito menos mierda? ¿Por qué no generamos exigencias para que realmente tengamos un verdadero sistema de reinserción social que permita a las personas privadas de su libertad reinsertarse en la sociedad en algún futuro, como el nombre lo indica, y que dejen de ser un basurero en donde dejamos en el olvido a la gente? Porque otro punto que nadie ha tocado y que considero importante tocar es empezar a cuestionar cuál es el contexto familiar en donde creció esta niña.
niña. Porque estamos hablando de un embarazo de 9 meses que al parecer fue llevado sin ningún tipo de acompañamiento por parte de sus familiares, que terminó en que la adolescente diera a luz al parecer sin ningún tipo de asistencia y que derivado de un parto en condiciones deplorables murió un bebé. Ante lo cual yo me pregunto, ¿dónde queda el DIF en todo esto? Pues bueno, la respuesta seguramente también la tenemos en la normativa de usos y costumbres, en donde muy seguramente, dadas las condiciones de la comunidad en donde ella residía, el DIF no tenía ámbito de incidencia ahí porque otra vez la comunidad se rige bajo usos y costumbres. Y ni siquiera me hagan meterme con el adolescente que es el papá de la criatura metido en todo este asunto, porque ahora tenemos a un adolescente de 16 años que va a cargar con el resto de su vida con el estigma de violador y sobre de la cual para él ahí sí se van a justificar las medidas privativas de la libertad, ¿no? Porque no nos hagamos, si hubo un infanticidio y punto. Y en ese sentido, no solamente la mamá, sino también el papá son los dos corresponsables de dicha situación y los dos merecen ser sancionados por ello. Lo que me parece ruin y descarado es que para tratar de eximir de cualquier tipo de responsabilidad a la adolescente, ahora se haya criminalizado al papá de la criatura y se le trate como violador por el resto de su vida, cuando muy probablemente eso no fue lo que pasó. Sin embargo, como intervino la secretaria de las mujeres, Citlali Hernández, en el caso y forzaron a la Fiscalía de Querétaro a desestimar todos los cargos en contra del adolescente, jamás nos vamos a enterar de qué fue lo que realmente pasó. Y en ese sentido, este caso que precisamente pone de relieve muchísimas problemáticas en torno a la sociedad mexicana, ahora solamente queda en una sobresimplificación que van a utilizar algunas colectivas para seguir promoviendo la agenda del aborto. Porque por si fuera poco, la colectiva ADAX Digitales ya tiene además antecedentes a través de su dirigente Mayra Dávila de tergiversar acontecimientos y de tratar de verle la cara a la fiscalía. Porque por si no lo sabían, Mayra Dávila en 2018 fingió su propio secuestro y tuvo que salir su mamá para desmentir que habían secuestrado a su hija y resultó que ella solamente se había ido de fiesta a Cancún. Por si fuera poco, también es conocida la simpatía y cercanía que tiene Mayra Dávila con el partido Morena, con lo cual espero de verdad no me hagan pensar mal y acertar, pero también se puede entrever que este caso fue precisamente politizado también para generar un entorno hostil en contra del gobierno panista del estado de Querétaro. Y es que lo que de verdad me parece ruin y asqueroso de todo esto es que instrumentalizando una situación de crisis y dolor extremo para una adolescente, se hayan aprovechado para partidizar el caso y echarle la culpa a los panistas, como si fuera culpa del PAN y no fuera culpa de los usos y costumbres que no han sido derogados por parte del partido Morena, de la deficiencia de instituciones como el DIF en estos casos, de la falta de medidas concretas en materia de educación sexual efectiva, del fracaso completo de nuestras instituciones en la detección de embarazo adolescente, del completo abandono del sistema de centros de reinserción social que han convertido a nuestras cárceles en calabozos y basureros en lugar de instituciones que realmente se aboquen a ayudar a las personas privadas de su libertad a reinsertarse, así como las deficiencias de investigación por parte de las fiscalías en todos los delitos en general, ya que incluso ADAX Digitales reveló un metaperitaje que se supone desmiente completamente la versión de los peritajes realizados por la fiscalía, con lo cual solamente tenemos de dos sopas. La primera de ellas es que de hecho los peritajes que se realizaron por la fiscalía fueron mal hechos, lo cual ya es de por sí grave y entonces nos revela un problema de falta de capacitación y profesionalización en las fiscalías del país, o el metaperitaje que se realizó por parte de ADAX fue un metaperitaje hecho a modo, con lo cual también nos estarían revelando un problema de corrupción en la compra de periciales. En ese sentido, y por si les quedaba poco claro por qué estoy haciendo este video, es para darles cuenta cómo, a pesar de que los casos se mediaticen, en esta situación no ganó absolutamente nadie. Porque sí, a lo mejor la secretaria de las mujeres evitó que la adolescente entrara a prisión. Sin embargo, si lo piensan detenidamente, seguimos teniendo un infante muerto, tenemos un adolescente que ahora va a cargar con el estigma de ser un violador por el resto de su vida, y tenemos a otra adolescente que va a cargar con las cicatrices psicológicas de todo este episodio por el resto de su vida, sin que le vayan a dar la atención psicológica adecuada, porque de todas formas, ahorita el estado de Querétaro no la está recibiendo ni percibiendo como una víctima de un delito de agresión sexual o de cualquier otro delito, con lo cual esta chica ya quedó efectivamente en el abandono. Y en ese sentido yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue la gran ayuda de mediatizar su caso y cuál fue la gran ayuda de la incidencia de la Secretaría de las Mujeres en esto? Lo más triste en casos como estos es que el día de mañana todo el mundo se va a olvidar del caso de Esmeralda, ella va a regresar destrozada a su comunidad, el adolescente en cuestión va a estar temeroso por el resto de su vida y la gente que se dedicó a las funas se va a entretener con el siguiente caso que se haga viral. En todo caso, lo único que ha revelado casos como estos es que las personas que se encargan precisamente de encender la llama en redes sociales poco o nada les importa la verdadera justicia en este país. Lo único que les importa es ver gente arder. Porque si de verdad les interesara la justicia, habrían puesto el bienestar integral de la menor desde un principio y las exigencias hubieran sido para que ella recibiera atención psicológica, atención médica y todos los cuidados que ella debería de tener precisamente
simplemente por haber tenido un parto a los 14 años. Pero al parecer todos estaban más ocupados tratando de desmadrar a un fiscal.